Bueno, gente, muy buenas a todos, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, uno de los vídeos que más me habéis pedido, Style, por favor, tráenos una guía de cómo utilizar titánides. No sé utilizar titánides, pues hoy es el día. Vamos a ver una guía básica de cómo utilizar titánides en contra de los 4 tipos de diseños que hay actualmente en Ayuntamiento 15. Y es que estamos hablando de las aldeas tipo box, de las aldeas anti-2, aldeas anti-3 y aldeas tipo Diamond. Voy a traer un ejemplo atacando cada uno de estos diseños, excepto las bases tipo box, porque creo que son las que más se están viendo actualmente, y que vamos a traer 2 ejemplos atacando con lanzallamas, ambos dos, pero uno utilizando el lanzallamas para el ayuntamiento y otro entrando por el lado opuesto con el lanzallamas, ¿vale? Así que creo que va a quedar un vídeo bastante chulo. No olvidéis dejar un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis. Hemos superado ya los 5000 seguidores, así que muchísimas gracias de corazón a todos por el apoyo que está viendo los vídeos, y activar la campanita pues para enteraros cuando Style sube vídeo a YouTube. Claro que sí, hay que tener la campanita activada. Antes de comenzar con el vídeo, quería comentaros que La Leyenda, mi gran amigo La Leyenda, ha organizado una CWL con jugadores top mundial intentando buscar el top 1 del mundo, así que muy atentos a mi canal de YouTube porque va a haber vídeo de todos los días de esta CWL del mes de mayo. Y para que os hagáis a la idea, jugadores como Mamut de VN Sport, Tintano desde HTM Esports, Almoalín de Emporium Titans, Mask, jugador de Strat, Cronos, el capitán de Trade Gaming, estoy yo, jugador de mi casa, Fed, jugador de HTM Esports, La Leyenda, mi leyendita, que es el que organiza absolutamente todo, Rikirez, también subcampeón del mundo, jugador de Trade Gaming, Darkstar, jugador de Strata, Lavi, jugador de Chasmakea, Yata, jugador de Chasmakea, Hiroya, jugador de Chasmakea, Yoyo23, jugador de Trade Gaming, y Romeo. Vale, estos son los 15 jugadores que vamos a intentar buscar el top 1 del mundo en CWL, así que muy atentos al contenido de YouTube. Sin más dilación, vamos con el vídeo. Y arrancamos este vídeo de las titánides con uno de los mejores jugadores a nivel mundial, con este ejército de Zapquake titánides como es Mamut, y vamos a ver un ejemplo de cómo atacar este tipo de bases, aldeas tipo box, que, bueno, vamos a utilizar el lanzallamas para el ayuntamiento, pero vais a ver por qué lo va a hacer de una forma un poco distinta. En este caso, Mamut va a venir con una maniobra de la reina arquera con sanadoras y el warden para eliminar tanto al rey bárbaro como a la luchadora, lo vais a ver a continuación, y eliminar todos estos edificios de la sección del ayuntamiento, por lo cual por el momento pues empezamos de frente al ayuntamiento, pero no incorporando a esa reina arquera a eliminar el TH. Fijaros que incluso va a eliminar también a la reina arquera rival, es decir, va a eliminar a los 3 héroes. Esta aldea es muy conocida, es muy posible que os salga en CWL, así que creo que este vídeo va a venir bastante bien. Elimina rey bárbaro, elimina reina arquera, va a eliminar luchadora, y ahora es el momento de utilizar el Zapquake. En este caso, fijaros que va a utilizar 6 hechizos de rayo más un terremoto para eliminar tanto el monolito como las chozas que le protegían, excepto 2 de ellas. Globito para testear posibles bombas negras, y vais a ver cómo va a venir una entrada por la infierno múltiple de la sección de las 2, es decir, va a utilizar sus titánides en ese punto. Y la pregunta es, pero Style, ¿no ha activado el ayuntamiento con el terremoto? ¿Cómo va a lanzar lanzallamas al ayuntamiento? Pues atentos al detalle por parte del jugador italiano, porque va a utilizar un esbirro para activar el ayuntamiento, dado que ya había eliminado todos los edificios y todas las defensas junto a los héroes que había en el compartimento del ayuntamiento, y de esa forma activa el ayuntamiento y ahora puede utilizar el lanzallamas para eliminar el mismo. Detallazo por parte de Mamut, que ya viene con todas las titánides directamente desde la sección de las 2, entrando por la infierno múltiple y utilizando un hechizo de salto para conectar con el centro de la aldea. Rey bárbaro con 2 brujitas y la luchadora, que llegan desde la sección norte de la aldea hacia la sección oeste, con objetivo de eliminar todos esos edificios de la periferia. Y atentos al detalle, porque es muy importante que veáis que lleva más rompemuros de los que realmente necesita a una primera vista, es decir, tiene todavía 2 super rompemuros, y creo que es bastante importante, creo que es un tip, llevar algún rompemuro más para que cuando las tropas estén atascadas, o cuando por ejemplo el rey bárbaro vaya por fuera y queremos darle acceso a este infierno múltiple, lo podamos hacer. Todas las titánides que llegan al centro de la aldea junto a la reina arquera, el ayuntamiento que consigue eliminar ese lanzallamas y va a proseguir hacia la sección sur de la aldea, y ahí lo tenemos. Luchadora que termina eliminando la infierno múltiple, y apertura que llega para ese rey bárbaro para que pueda acceder a la última infierno que queda en la aldea, junto a la luchadora, junto a las titánides que están picando ahora mismo el muro en el centro de la aldea,
Y bueno, la reina arquera finalmente ha terminado cayendo, pero es que le queda una congelación, tiene las tropas de lanzallamas, tiene las titaníes, tiene un montonazo de tropas disponibles. Y esto, señoras y señores, va a ser pleno por parte de uno de los mejores, bueno, para mí, yo diría que el mejor jugador del mundo con Zapquake Titaníes actualmente. Ahí lo tenemos. Fijaros el detalle de utilizar el segundo super rompemuro que le sobraba para habilitar al Rey Bárbaro a la sección inferior de la aldea. Me ha parecido un atacazo y digno de traerlo al canal. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo atacar aldeas tipo box con lanzallamas al ayuntamiento. Ahora vamos a ver cómo atacar aldeas tipo box con lanzallamas, pero no al ayuntamiento, sino entrando por el lado opuesto a la aldea. Continuamos con la aldea tipo box, lanzando el lanzallamas al lado opuesto al ayuntamiento. En este caso es un ataque por parte de Lady Seacat, jugadoraza de Noviembre Rojo, y vamos a ver cuál es la lectura por parte de ella. Va a utilizar un Warden Wall desde la sección de las 9. Fijaros que en este caso estamos entrando por el lado opuesto al ayuntamiento y dirás, ¿este es un ataque arriesgado? No tanto, realmente, no tanto, y vais a ver el porqué. La buena lectura que tuvo aquí Super Lady Seacat para acabar con la aldea del jugador japonés. Lanzallamas que no tiene cerca ningún mortero, ninguna ballesta, lo cual le va a permitir poder eliminar todas estas defensas de la sección de las 8, e incluso vais a ver cómo va a llegar con vida hacia la sección final del ataque y va a ser casi clave para terminar con el resto de la aldea por parte del japonés. Y en este caso ha incorporado 7 zaps y un terremoto para acabar con ballesta plana, águila de artillería e infierno múltiple. Ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo continúa el ataque. La torre de hechizos de rabia se ha quedado tocada, pero finalmente no ha terminado cayendo, y vais a ver cómo va a entrar directamente por otro lateral, por el lado donde se encuentra la catapulta y la reina arquera, y va a utilizar el hechizo de salto para conectar con el ayuntamiento. ¿Ataque arriesgado? No, no es tan arriesgado, porque el hechizo de salto va a hacer que todas las titanías vayan al compartimento del ayuntamiento. Fijaros ahí el salto perfecto, aprovechas los propios taps que has utilizado para dirigir a todas las titanías al compartimento del ayuntamiento, y de nuevo el Rey Bárbaro con 2 brujitas, pero que en este caso viene desde la sección norte de la aldea hacia la sección este. Fijaros el lanzallamas, el lanzallamas sigue eliminando defensas, no hay morteros cerca, no hay ballestas cerca, por lo cual no tenemos miedo a que ese lanzallamas, alguna defensa acabe con él. Buena habilidad del Warden cuando las titanías están en el compartimento del ayuntamiento, el Rey Bárbaro que va a acabar con el Rey Bárbaro rival junto a las brujitas, y ahí lo tenemos, las titanías que se disponen a eliminar el ayuntamiento, y en este punto es en el que te queda prácticamente la mitad de la aldea. Aquí es utilizar bien la luchadora, aprovechar las tropas de lanzallamas y utilizar bien los hechizos que te quedan. El lanzallamas que va a eliminar la infierno múltiple de la sección central, por así decirlo, de la aldea. La luchadora que todavía la tiene disponible sin lanzar, prende la habilidad del Rey Bárbaro que todavía continúa con vida y con sus 2 brujitas, y fijaros, reina arquera que termina cayendo, pero no sin antes eliminar a la luchadora rival, lo cual va a ser clave para el deparar del ataque. Su luchadora que viene desde la sección de las 5, y fijaros de nuevo el detalle por parte de Super Lady creando una apertura para el Rey Bárbaro que viene desde la sección este. Le queda una congelación que va a utilizar, si no me equivoco, en la catapulta y la torre de arqueras. Bueno, al final no ha congelado la torre de arqueras, pero no crea ningún problema. Lo importante era congelar esa catapulta, y ahí tenemos otro rompemuro, pues que también van a aprovechar las tropas para llegar hacia la sección final del ataque. Atacazo por parte de Lady Seacat, atacazo por parte de la jugadora de Noviembre Rojo, que esta CWL, bueno, la CWL pasada, jugó con nosotros e hizo unos muy buenos ataques. Finalmente, el ataque termina con las tropas de lanzallamas, con la luchadora con vida y con el Rey Bárbaro con vida, más las 2 brujitas que las tenemos en esta sección. Así se atacan las aldeas tipo box, entrando por el lado opuesto al ayuntamiento, o por lo menos no utilizando el lanzallamas en él. Y en este caso viene Almoalín, el mejor jugador español de la historia de Clash of Clans, con maniobra de titaníes en contra de una aldea anti-2. Estas aldeas que tanto nos molestan, pues aquí Almoalín nos va a enseñar cómo planearlas con titaníes, y vais a ver que es un completo atacazo. De momento no llevamos Zapquake, y es que en contra de las aldeas anti-2 no se utiliza tanto el Zapquake Titanides, sino que también se puede llegar a utilizar las titanides con full hechizos, es decir, llevando más rabias, llevando hechizo de salto, como también se lleva con Zapquake Titanides, llevando curación, fijaros que incorpora una curación también, y atentos a la lectura. Yeti, bueno, de momento, Warden Wall que llega en la sección de las 5 con un Baby Dragon de Funnel, objetivo, crear un pathín para todas esas titanías hacia el centro de la aldea. El lanzallamas que llega con un Yeti. Tengo que decir que el lanzallamas creo que es la máquina que más se utiliza
con la maniobra de Titanídes, ya sea con Zapquake o sin Zapquake, para eliminar un compartimento al completo y dirigir todas tus tropas hacia tu objetivo. En este caso, Almohalín, el objetivo que tiene es colocar todas las Titánides en el centro de la aldea. Utiliza la primera rabia en el Warding Wall. No estamos muy acostumbrados a cuando utilizamos Zapquake utilizar rabia en el Warding Wall, sino que el Warding Wall es más bien chiquitito para eliminar algún mortero, eliminar alguna ballesta que nos molesta para el lanzallamas, pero en este caso fijaros que ha gastado una rabia y se ha eliminado toda la sección de las 5 para poder empezar con todas las Titánides junto a un Ice Golem hacia la sección de las 3. Atentos al detalle, porque ha recortado en la parte inferior, ha recortado en la parte superior y va a colocar todas las Titánides en la parte este de la aldea para que crucen de este a oeste pasando por el ayuntamiento. Por eso lleva un hechizo de curación. Rey Bárbaro que va a utilizar junto a una apertura también para eliminar a esa luchadora rival y que no cree tantos problemas y que las Titánides no se lleguen a abrir. Apoya con una cazadora y ahí lo tenemos. Reina Arquera que llega junto a los globitos, las Titánides y el Ice Golem hacia la parte central de la aldea. El recorte de funnel por parte de Almohalín lo ha hecho a la perfección, por lo cual no se nos puede desviar ninguna Titánide, y esto es fundamental en los ataques de spam terrestre. El funnel. Funnel es los compartimentos o las secciones que eliminas para dirigir las tropas, por así decirlo, o los edificios incluso, y el pathing es el recorrido que toman todas estas tropas para llegar, en este caso, hacia el centro de la aldea. Luchadora que incorpora desde la sección de las 6 el hechizo de salto, que lo utiliza para salir del ayuntamiento junto a la curación para las Titánides. Y ahí lo tenemos, atacazo por parte de Almu. En este momento sale Castillo del Clan, llevaba veneno por si acaso, porque en verdad está entrando por el lado opuesto al castillo, pero en caso de que el castillo hubiese estado un poquito más adelantado, ni siquiera hubiese hecho falta llevar el veneno, y de hecho vais a ver que es que no hace falta el veneno para nada. No hace falta el veneno para nada. Explotan los lavapops y ahí está. Vaya atacazo por parte de Almohalín. Qué lectura, cómo ha cruzado la aldea de lado a lado. Y es que realmente las Titánides funcionan muy bien en contra de aldeas anti-2, aunque sí que es verdad que creo que en contra de las aldeas anti-2 funcionan un poquito mejor los superboleros, ¿no? Pero aún así, atacazo por parte de Almohalín. Le sobra la habilidad de la Reina Arquera, le sobra la habilidad de la luchadora. Muy buen ataque, y tiene las tropas de lanzallamas, que de normal se suele llevar una Titánide, un Yeti, se pueden llevar también 2 Yetis, incluso globos, dependiendo un poquito más o menos cómo calculéis dónde va a acabar vuestro lanzallamas y qué defensas van a quedar para el resto del ataque. Penúltimo ataque que vamos a traer, y en este caso vamos a ver cómo utilizar las Titánides en contra de aldeas anti-3. El crack de Super Gori, el canal de Noviembre Rojo, que os lo dejaré en la descripción junto al canal de Mamut, porque Mamut está subiendo todos los días también ataques de Titánides. Es el rey de las Titánides y creo que deberíais seguirlo, al igual que Super Gori, aunque ya supongo que todo el mundo sigue a Noviembre Rojo en YouTube, pero no olvidéis de Mamut, que Mamut es una completa locura la calidad de ataques que sube a su canal de YouTube. Super Gori, maniobra de Zapquake Titánides, pero en este caso fijaros que va a incorporar 5 rayos y un terremoto para poder eliminar este infierno en único. Warding Wall que llega desde la sección de las 8 más o menos. Ahí lo tenemos, el Zapquake aprovechando el terremoto en este caso sí, para activar el ayuntamiento. Y fijaros la buena lectura por parte de Super Gori, dado que en el ayuntamiento sí que es verdad que hay 2 morteros, pero vais a ver cómo los va a eliminar para que ese lanzallamas llegue al ayuntamiento. Y lo que también hay que decir es que no hay ninguna ballesta cerca del ayuntamiento, lo cual ayuda mucho y hace posible que este lanzallamas vaya dirigido hacia el ayuntamiento. Ahí lo tenemos, primer mortero que elimina con 2 globitos, lanzallamas que coloca en la sección de las 9 y el Warding Wall que viene un poquito eliminando todas las defensas y los edificios que se encuentran en la sección de las 8 para adentrarse directamente hacia la catapulta de la sección sur de la aldea. Momento en el que, bueno, atentos al detalle del rompemuro para habilitar todas las tropas primero a la catapulta. Justo le sorprende la Killzone, sale incluso una trampa de esqueleto, por lo cual, pues bueno, el Wardle la va a eliminar sin ningún tipo de problema. Recalcar que también hay que estar muy atentos a cuando llegue un hechizo de esqueleto a vuestro lanzallamas, porque eso sí que hay que eliminarlo, ya sea con un mago, una valquiria, con unas arqueras, unos bárbaros, con lo que sea. De hecho, aquí, por ejemplo, Super Gori lleva valquiria por si salía trampa de esqueleto, lleva maguito, lleva arquero, lleva arqueras, lleva bárbaro, o sea, lleva de todo. Va preparado Super Gori
a la guerra, nunca mejor dicho. Ice Golem con las titánides y la reina arquera que llegan desde la sección de las 7 hacia la catapulta. De nuevo el rey bárbaro con 2 brujitas por la sección sur de la aldea, desde la sección sur hacia la sección este. Yo creo que también con objetivo de llegar hacia ese águila de artillería. El lanzallamas que ya tarjetea el ayuntamiento. Y fijaros, hechizo de salto con rabia para conectar con el centro de la aldea. Momento de dar la habilidad del Warden cuando recibes el castillo del clan o cuando tus titanides están sufriendo el máximo daño. La luchadora que va a llegar, creo que detrás del rey bárbaro, ahora no me acuerdo, vamos a ver. De momento la aguanta bastante bien y fijaros cómo dirige todas las titanías hacia la sección final del ataque. Ahí lo tenemos. Ahora sí, luchadora que viene por detrás del rey bárbaro rival que va a caer gracias a esas titanías en el centro de la aldea. Y fijaros, las tropas de lanzallamas cómo van a ir eliminando edificios en la sección de las 10 para acabar todo el ataque conjunto. Por la parte izquierda el lanzallamas, por la parte sur las tropas y por la parte este de la base el rey bárbaro con la luchadora en la sección norte. Creamos un embudo perfecto para finalizar el ataque en la catapulta de la sección de las 12. Atacazo por parte de Super Gori, prende la habilidad de la luchadora para eliminar las últimas defensas y un muy buen ataque y un muy buen ejemplo de cómo atacar las aldeas anti-3, en este caso con Zap Quick Titanides. Hermoso el ataque. Muy bien leída la base con este pasillo tan largo que tenía desde la sección central hacia la sección final de la base. Y fijaros que es que le sobreviven los 4 héroes con vida. Esto ha sido una completa locura de ataque. Y atentos porque vamos a pasar a ver el último ataque por parte del mejor jugador del mundo con Zap Quick Titanides. Y como comentaba, último ataque que traemos en el vídeo de hoy. De nuevo Mamut, para mí y para todo el mundo, el mejor jugador del mundo con Zap Quick Titanides. Dejad un like si os apetece ver ataques de Mamut en el canal. Él tiene un canal de YouTube, como digo, que sube todos los días vídeo mostrando sus ataques de leyenda. Y en este caso he tenido que hablar con él porque es amigo mío para decirle: oye, Mamut, ¿no tendrás algún pleno, alguna aldea tipo Diamonds para mostrar en mi vídeo de YouTube? Y me ha dicho: sin problema, amigo, ven aquí. Pues aquí lo tenemos, Mamut atacando una aldea tipo Diamonds, de estas aldeas tan típicas que tanto vemos tanto en CWL como en Liga Leyenda, que tienen el ayuntamiento un poquito expuesto, ya sea en las zonas norte, sur, este, oeste, y el fuerte de la aldea está detrás del ayuntamiento. Fijaros en este caso cómo va a utilizar el Zap Quake, cómo va a utilizar el Warden Wall y cómo va a utilizar el lanzallamas, porque es clave. Estos 3 detalles es la clave del ataque. Ahí lo tenemos, terremoto activando el ayuntamiento y Zap Quick que elimina ballesta plana, infierno múltiple, bombardera y algún edificio más que había, alguna defensita más como puede ser la choza. Y atentos cómo posiciona el lanzallamas y cómo posiciona el Warden. Warden para tanquear la torre de arqueras que se encuentra en la sección de las 2, rompemuro para ver si había algún posible Tesla y que ese lanzallamas, muy importante, tenga acceso al ayuntamiento, porque si tú no creas una apertura para el lanzallamas va a ir al Warden y seguramente luego vaya hacia abajo a las defensas que tienen rango, porque desde aquí no llega a golpear el ayuntamiento. Entonces lo que ha hecho Mamut es crear una apertura para que el lanzallamas, una vez golpea al Warden, vaya directamente al ayuntamiento. Primer detalle y primer tip del ataque. Funnel, y que llega desde la sección de las 3, fijaros que ha realizado una apertura para las titanides y otra apertura para el rey bárbaro junto a las 2 brujitas, el Warden Wall que ya ha logrado su cometido, por lo cual ya es el momento de empezar con el ataque. Quería recalcar el tema de las mascotas porque creo que no hay mejor ejemplo en el que fijarse que en este caso sea Mamut, porque utiliza el lagarto con el Warden y utiliza la morsa con el rey bárbaro, ¿vale? Detalles a tener muy en cuenta. Con la reina arquera lleva el unicornio y con la luchadora lleva el pangolín, es decir, no utiliza Fénix. Ahí lo tenéis. Rey bárbaro con las 2 brujitas hacia la sección de las 3. Todas las titanides junto a un Ice Golem y a la reina arquera hacia ese pasillo alargado que tenemos en forma de V en el centro de la aldea. Y ahí está el lanzallamas que ya elimina la torre de magos. Todavía no ha ido hacia el Warden, pero va a ir hacia el ayuntamiento. Sale castillo del clan. En este caso Mamut, fijaros cómo no lleva veneno en su composición de Liga Leyenda. Hechizo de salto para conectar con el resto de la base. Y luchadora que va a llegar apoyando al rey bárbaro en la sección sur. Ahora sí, el lanzallamas, fijaros desde dónde dispara. Por eso tan importante crearle una apertura para llegar al ayuntamiento, que se dispone a eliminar el mismo.
Y ahí está, las titanis que siguen avanzando junto a la reina arquera y las sanadoras, la luchadora eliminando todas las defensas de la sección sur de la aldea para concentrar de nuevo todas nuestras tropas en la sección final del ataque. En este caso, la infierno múltiple de la sección de las 10. Reina arquera que mantiene con la habilidad, luchadora que mantiene con el disco también disponible y todavía le queda una congelación en el ataque a pesar de tener muy poquitos hechizos para esas titánides debido a que llevas el Zap Quick, pero es que Mamut lo hace a la perfección y de verdad os recomiendo que si queréis aprender a utilizar Zap Quick Titánides vayáis al canal de Mamut que está en la descripción. Lanzallamas que consigue eliminar el ayuntamiento, la reina arquera que va a terminar con el resto de la base. Voy a poner la RP por 2 porque ya solo le queda prender la habilidad y que esa reina arquera junto a las brujitas, junto a los esqueletos y sobre todo junto a las tropas de lanzallamas que vais a ver a continuación, que de nuevo lleva Titánide con Yeti, le sirva para acabar con el resto de la aldea. Atacazo por parte de Mamut, atacazo por parte de la cabra italiana, como le solemos llamar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, sinceramente espero que os haya gustado y si es así no olvidéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos de cuando subo vídeo. También dejadme en comentarios si os gustaría que trajese alguna guía como la que hemos traído ahora de cualquier tipo de army, de cualquier ejército y de nuevo lo podría hacer en contra de los 4 tipos de aldeas que hay en Clash of Clans en Ayuntamiento 15 actualmente. Gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!